Hare Krishna amigos, nuevamente estamos en este canal. Vamos a, en esta oportunidad, a continuar con el ciclo de astrología avanzada. Ahora vamos a comenzar con el noveno curso, que sería el Vara Chakra Yoga. Eh, en este curso vamos a aprender cómo interpretar ciertas combinaciones planetarias específicas, cómo a través del Vara Chakra podemos estudiar diferentes conjunciones planetarias que dan resultados específicos. Entonces, en esta oportunidad vamos a comenzar con la comprensión de las combinaciones planetarias. Vamos a estudiarlas en una forma genérica, pero usando el principio del Vara Chakra. Del Vara Chakra. Se dice que cuando una cosa es interpretar las diferentes posiciones planetarias en una forma genérica, pero otra cosa es cuando usamos el principio del Vara Chakra, podemos tener una visión más técnica, más sistemática de los efectos de las combinaciones planetarias en la carta natal, dando resultados más exactos, más precisos, e incluso podemos tener métodos para apaciguarlos, es decir, métodos para neutralizar ciertos efectos negativos de los planetas. ¿Cómo usar estos remedios neutralizadores? Es en caso de que sean necesarios. Todo esto vamos a aprender en este curso. Eh, Vamos a estudiar algunas variaciones del Vara Chakra según el Surya Siddhanta. Sabemos que el Surya Siddhanta es un texto muy antiguo de astronomía. Recomiendo que lean el Surya Siddhanta. Vamos a estudiar el uso, los diferentes usos del Vara Chakra, cómo de este chakra, del Vara Chakra, pueden salir 9 tablas de conjunciones específicas, de ciertas conjunciones planetarias que pueden en cierta forma ayudarnos a ver cuáles son positivas y cuáles son negativas. Esto lo vamos a aprender ahora. Por otro lado, vamos a estudiar cómo combinar dos tipos de chakras. El Vara Chakra sabemos que es el orden de los planetas según el día de la semana. Y alguna chakra, cómo se combina alguna chakra, cómo los planetas son clasificados a nivel de gunas. Planetas Sattva Guna, planetas Raja Guna, planetas Tamaguna. Cómo se combinan estos dos chakras, vamos a aprenderlo. Vemos también, vamos a ver el Pachaka, el planeta que afecta el cuerpo. Aquí vamos a tocar una parte que se relaciona con la astrología médica, que va a ser conocer estos principios, podríamos decir que van a ser muy útiles para tener una dieta específica, para equilibrar el cuerpo, para evitar ciertas enfermedades. Vamos a estudiar el planeta Bádaka. Sabemos que Bádaka es un planeta que obstruye, cómo estos planetas, cómo se producen las diferentes obstrucciones. Todo esto vamos a estudiar. Vamos a estudiar el planeta Yudha, ¿no? Planeta que también destruye. Una cosa es obstruir y otra cosa es destruir. A veces hay ciertas conjunciones específicas en la cual uno de los planetas es destruido, crea efectos negativos en la carta natal y cómo buscar los diferentes remedios. Vamos a estudiar también los Grahana Yogas. Grahana Yogas eh, se relaciona cómo se producen ciertos eclipses. Nosotros estamos habituados o acostumbrados a
solo pensar que los eclipses solo se relacionan con el Sol y la Luna, pero no, también se pueden producir eclipses entre planetas. Esto lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar también el Baba Yoga. Baba Yoga significa ciertos efectos que se producen en las casas y vamos a ver cómo estos efectos producen ciertos resultados después de que uno hace un tipo de actividad. Es decir, a veces ciertas casas se bloquean y cuando se desbloquean esas casas, ¿cuáles son los eventos inmediatos que se activan después de esos desbloqueos planetarios? Y también vamos a estudiar algunos ejemplos, algunos casos como de costumbre. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. El Vara Chakra Yoga. Vemos que, según el Vara Chakra Yoga, hemos visto que desde que hemos comenzado a hacer los diferentes cursos hasta ahora, vemos que se han explicado en su mayoría ciertos efectos planetarios desde un punto de vista filosófico, desde un trasfondo filosófico e incluso podríamos decir de un punto de vista mitológico también. Entonces, aprender las técnicas del Vara Chakra nos permiten aprender técnicas y métodos más sistemáticos para analizar los efectos de las diferentes combinaciones planetarias, que dan resultados exactos, que dan, incluso son métodos que nos permiten neutralizar ciertos efectos negativos en caso que sea necesario. Podríamos decir que el Vara Chakra Yoga nos podrá dar una comprensión clara y concisa de las combinaciones planetarias de la carta natal. ¿En qué consiste el Vara Chakra? Por ejemplo, aquí podemos observar los días de la semana son clasificados en el orden, o mejor dicho, los planetas son clasificados en el orden de los días de la semana. Observamos, ¿no? El domingo se relaciona al Sol, lunes se relaciona a la Luna, martes se relaciona al día a Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno. Ese es el orden natural. Y Rahu y Ketu también están incluidos. Que sería el octavo planeta sería Rahu y el noveno planeta sería Ketu. Aquí vemos 7 planetas, pero en realidad vamos a usar los 9 planetas. Sabemos que el Sol es el que crea los días de la semana. El Sol cada vez que se eleva, aquí vemos, el Sol se eleva y se oculta. Cada vez que el Sol se eleva, crea un nuevo día. Y nuevamente se vuelve a elevar, crea otro nuevo día. Entonces, el principio astrológico aquí es que los días inician siempre al amanecer. Nosotros tenemos el concepto de que el día inicia desde la medianoche, pero podríamos decir que es una lógica un poco inteligente. Se dice que realmente los días comienzan de amanecer a amanecer. Acá tenemos la costumbre de que el día cambia a la medianoche. El día cambia a la medianoche. Pero no, el día cambia de amanecer a amanecer. Por eso sabemos que el sol es el que crea el día. Sin el sol no existirían los días. Si uno dice que el día comienza a la medianoche, no hay una lógica ahí. ¿Por qué el día debe comenzar a la medianoche? ¿Cuál es el propósito de que el día comience a la medianoche? No, esto es completamente equivocado. No, no debe comenzar a la medianoche, el día debe comenzar al amanecer.
Entonces, no se presenta ningún tipo de fenómeno a la medianoche para que pueda decirnos de que el día debe iniciar a la medianoche. No hay ningún fenómeno. En cambio, al amanecer sí, al amanecer el sol surge y es ahí donde se activa la luz. Se activa la luz. Si uno le preguntamos a cualquiera, le podemos preguntar que nos pueda dar un buen argumento de por qué debe iniciar el día a la medianoche, estoy seguro que ninguno dará una respuesta razonable. Ninguna. O al menos el día, por ejemplo, también podría iniciar al atardecer, de atardecer a atardecer. Aquí hay lógica. En algunas culturas religiosas vemos que el amanecer, o mejor dicho, el día comienza de atardecer a atardecer, cuando el sol se oculta. ¿No? Cuando el sol se oculta, eh, se podría decir que cambia de día. ¿No? Y en cambio, en otras culturas es de amanecer o de atardecer. Pero en ningún lado se dice que el día debe comenzar a la medianoche. Entonces aquí, esto es lo que tenemos que tener en claro, que el día inicia al amanecer y no a la medianoche, de amanecer a amanecer. Este es el principio. Por otro lado, si observamos en esta siguiente diapositiva, entonces aquí eh, todo está basado a los 7 días de la semana. Se dice que los 7 días de la semana tienen 7 nombres, ¿no? Domingo, lunes, martes, etcétera. Pero también hay 7 mantras para cada día de la semana. Por ejemplo, para el domingo el mantra sería Surya, para el día lunes el mantra sería Mitra, para el miércoles Ariama, no, para el martes Ariama, para el miércoles Vaga, para el jueves Daksha, son los mantras, para el viernes Amsha y para el sábado Varuna. Esos son los, los mantras, los nombres específicos para cada día de la semana. Se dice que cuando una persona nace, hay que ver en qué día de la semana nace. Nosotros nacemos en un día específico. Por ejemplo, si uno aquí estamos considerando desde este punto del amanecer al amanecer. Si uno nace a la medianoche o nace a las 2 de la mañana, supongamos que hoy día es sábado y supuestamente domingo sería la medianoche. Cambia la medianoche, ya sería domingo. Pero si un niño nace a las 2 de la mañana, sigue siendo sábado, no domingo, desde esta perspectiva astrológica. Entonces, si uno nace en un día específico, se dice que adquiere las cualidades del planeta en la cual uno nace. Por ejemplo, si uno nace día domingo, Surya se dice que es aquel que sigue el Dharma. Son personas que pueden tener notoriedad, pueden volverse famosas, quieren seguir el Dharma, quieren seguir al sol, pueden volverse muy notorios en sus actividades que hacen, quieren sobresalir. Esas son las características de una persona que nace domingo. Domingo. Una persona que nace día lunes, Mitra. Mitra significa el mejor amigo, mi mejor amigo, mi buen amigo. Son personas muy amigables. Las personas que nacen día lunes se vuelven amigables. Son personas que dan importancia a la amistad. Pueden volverse muy sensibles, muy emocionales. Pueden entrar en contacto con la gente, el público. Aquellos que nacen día martes se les conoce como Ariama. Ariama significa el protector, uno que es fuerte,
son personas que siempre están a la defensiva, son personas, a veces, cuando uno nace día martes, tiene las características, obtiene las características de este planeta, de Marte. Pueden volverse deportistas, pueden ser personas que tienen un carácter fuerte o son polémicos, etcétera. Si uno nace, por decir, día miércoles, vaga, ¿no? El dador de mi fortuna significa vaga. Vaga significa fortuna. Son personas afortunadas. Son personas que tienen un toque de suerte. Son personas que son muy intelectuales, entran en contacto con las comunicaciones, entran en contacto con la parte académica, con el sector académico, con el sector financiero. eh, Obtienen las características del planeta Mercurio. Son joviales, muy inteligentes. Si uno nace día jueves, Daksha, se dice que sabemos que Daksha es el sacerdote principal de los sacrificios, es el mejor sacerdote. Sabemos que Daksha es el creador, es un Prayapati, es un creador de seres humanos. Se dice que una persona que nace día jueves quiere crear algo, quiere o se vuelve religioso o se está siguiendo el Dharma o se vuelve tiene una dosis o un toque de fortuna adicional. Son personas que quieren entrar en contacto con Dios, quieren entrar en contacto con los conocimientos, quieren entrar en contacto con el, la parte espiritual. Personas que nacen día jueves. Por otro lado, también tenemos personas que nacen el día viernes. El mantra es Amsha. Amsha significa porción o porciones. Venus tiene la habilidad para hacer cosas en porciones. Uno eh, tiene la capacidad de vivir. Se dice que si uno nace viernes tiene la capacidad de dividir o hacer la vida, hacer cosas en diferentes partes, sus vidas, hacerlas de diferentes formas o hacer actividades de diferentes tipos para poder vivir, ¿no? Son personas que la vida lo pueden hacer en porciones, se casan, pueden tener hijos, al mismo tiempo trabajan o están con los hijos. Son personas que también tienen la tendencia de dividir a otras personas, ¿no? A veces si uno ve un matrimonio, ve un matrimonio feliz y si uno se entromete dentro de ese matrimonio es como que está separando, está dividiendo el matrimonio. Es Venus. A veces cuando el planeta Venus está involucrado, la persona puede tener esas características de dividir uniones, de dividir matrimonios, de dividir asociaciones, de involucrarse en asuntos amorosos, sentimentales o se vuelven artistas, etcétera, etcétera. Esa es la característica. Por otro lado, nacer día sábado tiene una influencia de Varuna. Se dice Varuna es aquel que castiga, es el mejor castigador, es el que da justicia. Son personas que castigan o son castigadas también. Usualmente personas que nacen día sábado, los primeros 12 años de vida pueden tener enfermedades, pueden tener una infancia enfermiza, pueden experimentar dolores, sufrimientos, separaciones. Saturno sabemos que es el planeta del dolor. ¿Y dolor qué cosa significa? Uno experimenta dolor cuando se enferma, uno experimenta dolor cuando se separa, uno experimenta dolor eh, cuando alguien se muere, uno experimenta dolor cuando se producen obstáculos.
Y si uno nace día sábado, usualmente el dolor que se experimenta para estas personas, en su mayoría de casos, siempre tienen una infancia enfermiza. A menos que Saturno en la carta natal esté en una buena posición, en una buena casa. Pero usualmente de 10 personas que nacen día sábado, al menos 7 u 8 personas siempre van a tener una infancia enfermiza. Por eso, dependiendo del día de la semana en la cual uno nace, uno adquiere un tipo de nombre, un nombre solar en particular, ¿no? Se dice que si uno toma ese nombre, lo canta como un mantra, los niveles de energía aumentan a niveles superiores. Por ejemplo, si uno nace día miércoles y canta este mantra, vaga, 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 eso significa que va a aumentar su energía, ¿no?, solar. Si los días miércoles canta este mantra, la vitalidad aumenta. E incluso si uno se siente débil, uno se siente un poco afectado, ¿no? Vemos que eh, si uno canta este mantra, según el día de la semana en la cual uno ha nacido, ¿no? Por ejemplo, si uno nace día jueves, canta Daksha, 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 o si uno nace día lunes, canta Mitra, Mitra, Mitra. Eso significa que los niveles de energía aumentan, aumentan. Entonces aquí podemos ver un mandala que clasifica los planetas según sus velocidades, ¿no? Por ejemplo, el Sol se pone al Sol en el centro y hacia la parte izquierda vemos Venus, de ahí Mercurio, de ahí la Luna, ¿no? Aquí vemos según la velocidad, la Luna es la más veloz, de ahí sigue Mercurio, de ahí sigue Venus, de ahí sigue el Sol. Bueno, en este caso sería como la Tierra. Después viene Marte, el más lento, Júpiter el más lento y por último Saturno, el más lento. Entonces aquí vemos que los planetas están clasificados según sus velocidades. Ponemos al Sol en el centro. Y, y esta estrella de 7 puntas nace a causa de los días de la semana. Por ejemplo, ponemos al Sol, ¿no?, como punto de referencia, de ahí viene la Luna, como punto de referencia, de ahí viene Marte, ¿no? De ahí viene Mercurio, de Mercurio viene Júpiter, ¿no? Viene domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno. Ahí se crea la estrella de 7 puntas. Esto ya lo habíamos explicado en el curso, en un curso de Sri Yantra. Pero ¿qué es lo que dice el Surya Siddhanta? Aquí lo podemos ver más claro. ¿Qué es lo que dice el Surya Siddhanta? El Surya Siddhanta dice, es un texto, ¿no?, según el Surya Siddhanta, es un texto de astronomía, donde dice que esta es una técnica, ¿no? Es una técnica que está basada también en las horas del día. Sabemos que hay una agrupación que podríamos decir que es fácil de hacer. Se dice que en este caso se toman a los planetas en orden de la velocidad. Aquí se ignoran a los nodos, a Rahu y a Ketu. Entonces se pone como al Sol, ¿no?, en el centro de la galaxia, de nuestra galaxia. Se dice que el Sol se encuentra, podríamos decir que es el cuarto planeta desde el centro, el cuarto planeta.
Aquí podemos observar. Si contamos desde Saturno, el más lento, aquí vemos Saturno más lento, de ahí viene Júpiter, sería el segundo, de ahí viene Marte, el tercero, el Sol sería el cuarto, Venus el quinto, Mercurio el sexto y la Luna el séptimo planeta. Entonces el Sol se encuentra en el cuarto. Aquí vemos en esta tabla la velocidad planetaria. ¿Eh? El Sol sería el cuarto planeta. Pero según el orden de los días de la semana, aquí vemos, el Sol sería, ¿no?, domingo, la Luna sería lunes, después tenemos Marte, sería el tercero, martes, miércoles, Mercurio sería el cuarto. Entonces aquí vemos el orden, aquí tenemos la velocidad planetaria y aquí tenemos el orden de los días de la semana. Y debido al orden de los días de la semana sale este Varachakra, nace el Varachakra, nace el Varachakra. Pero aquí ya consideramos a los nodos. El Sol, podríamos decir que es el primer día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. De ahí viene Rahu, octavo, Ketu, noveno. Entonces aquí vemos que se está considerando la velocidad planetaria y el orden de los días de la semana. Es así donde completamos los 7 planetas. De este modo es donde se manifiesta el Vara Chakra. Y por último añadimos a Rahu y Ketu. Entonces aquí hemos completado una tabla, Rahu y Ketu. La tabla está completada, ¿no? Ahora, si miramos, ¿no?, existen diferentes, la astrología védica usa diferentes tipos de chakras. Hay un chakra llamado Varsa Chakra, que se conoce como el chakra del año, donde los planetas se mueven en diferentes velocidades, donde en vez de contar 4 se cuentan a los planetas cada 3 para obtener el chakra del año. Esto significa que sería el primer día de cada año, está representado por un planeta. Este es un concepto basado sobre el Varsha. Varsha significa año, Varsa Chakra, el chakra o la rueda del año, podríamos decir. Chakra significa rueda. Y vemos que el chakra del mes también podemos hacer un chakra de un año, podemos hacer un chakra de un mes, ¿no? El chakra de un mes está relacionado a 5 planetas. Entonces aquí vemos que hay diferentes tipos de chakras que se usan y todo está relacionado a las diferentes velocidades de los planetas. Pero de todos estos chakras, el más importante es este de aquí, el Vara Chakra. Es el más importante. Porque gracias a este chakra, a esta agrupación planetaria según los días de la semana, Vara, ¿no?, según los días de la semana, se pueden interpretar ciertas combinaciones planetarias que nos va a permitir comprender la energía de los planetas. Porque la energía de los planetas es la que hace que las personas se unan y hace que las personas se separen. Es a causa de la energía de los planetas. Entonces hay que estudiar estas energías, en qué momento estas energías hacen que las personas se unan y en qué momentos hacen que las energías de los planetas
hacen que las personas se separen. Y esto es lo que necesitamos comprender. Y en este curso vamos a aprender estos principios. Entonces, si observamos aquí, ¿cómo es el uso del Vara Chakra? ¿En qué consiste este uso? ¿No? Este uso consiste en, en clasificar los planetas con ciertos números: el Sol 1, la Luna 2, Marte 3, Mercurio 4, Júpiter 5, Venus 6, Saturno 7, Rahu 8 y Ketu 9. Si observamos, y podríamos decir que estos números nos indican la distancia, ¿no? Eh, Cierto tipo de distancia. Por ejemplo, si ponemos como el Sol como punto de referencia, podemos como el Sol como punto de referencia, el, el Sol indica el Sol indica el ser, las almas, la Luna sería el segundo del Sol, que indica la capacidad de digerir. El Marte sería el tercero del Sol, que indica la capacidad de dar consejos. El cuarto del Sol sería Mercurio, que indica el planeta que bloquea al Sol. El quinto del Sol sería Júpiter, que sería el remedio del Sol. El sexto del Sol sería Venus, es aquel que destruye. El séptimo del Sol sería Saturno, es aquel que desbloquea. El octavo del Sol sería Rahu, es aquel que eclipsa. Y el noveno del Sol sería Ketu, es aquel que protege. Entonces aquí vemos, si analizamos aquí, los números pares son considerados negativos, ¿no? El 2 sería aquello que digiere, aquello que nos come. El 4, que sería par, es aquel que bloquea. El sexto es aquel que destruye. Y el octavo es aquel que eclipsa. Si vemos aquí, los números pares son considerados negativos. En cambio, los números impares son considerados positivos. Positivos. Eh, entonces aquí vemos que donde están las flechas, ¿no? Donde están las flechas es donde son los planetas que pueden amenazar más la vida de la persona. En cambio, los planetas en números impares se usan como referencia para dar soluciones a los problemas de las personas. Entonces, si observamos, si analizamos al Sol, yo puedo usar la Luna como punto de referencia también. Yo puedo usar Marte como punto de referencia. Solo aquí estamos usando el Sol como punto de referencia. O sea, si yo uso el Sol como punto de referencia, yo puedo saber que la Luna se quiere comer al Sol, Marte quiere dar consejos al Sol, Mercurio quiere bloquear al Sol, Júpiter quiere dar el remedio al Sol, Venus quiere destruir al Sol, Saturno quiere desbloquear al Sol, Rahu quiere eclipsar al Sol y Ketu quiere dar protección al Sol. Aquí estamos usando al Sol como punto de referencia. Pero yo puedo usar, usando esta misma lógica, yo puedo usar cualquier planeta como punto de referencia. Por ejemplo, yo puedo usar la Luna como punto de referencia. Pongo la Luna como punto de referencia, ¿no? La Luna como punto de referencia. Marte sería la 2 desde la Luna. Entonces Marte va a querer comerse a la Luna, ¿no? Mercurio va a querer aconsejar a la Luna. Júpiter va a querer bloquear a la Luna.
Venus va a querer curar a la Luna, Saturno va a querer destruir a la Luna, ¿no? Rahu va a querer desbloquear a la Luna y Ketu va a querer proteger a... Ketu va a querer eclipsar a la Luna y el Sol va a querer proteger a la Luna. Entonces así o sea, de esta tabla que tenemos aquí van a surgir 9 tablas. 9 tablas. Y esas 9 tablas las podemos usar para interpretar una carta natal. Entonces aquí vemos que hay que tener en mente que los planetas impares son buenos y los planetas pares de números pares son un problema. Esto lo tenemos que tener en mente cuando tenemos que analizar las diferentes conjunciones estudiando las diferentes tablas. Entonces sabemos que el Sol y Saturno tienen oposiciones opuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí el Sol y Saturno. El Sol representa el amanecer y Saturno representa el atardecer. Tienen oposiciones opuestas en la carta de Dik Chakra. Si miramos aquí este chakra, donde cada planeta tiene sus diferentes direcciones, el Sol representa el este, Saturno representa el oeste, aquí vemos que hay posiciones opuestas. Se dice que el Sol y Saturno son como planetas que se paran en la entrada de cada de estas puertas. Se dice que estas puertas son como direcciones, o sea, estas direcciones son como diferentes puertas. Y estos son los planetas que tienen las llaves de estas puertas de las diferentes direcciones. Esto significa que Saturno puede bloquear o puede desbloquear al Sol. Pero en este caso, usando esta tabla, Saturno está tratando de desbloquear al Sol. Y Ketu, el noveno planeta, está tratando de proteger al Sol. Se dice que Ketu es aquel que protege nuestras cabezas. Sabemos que Ketu no tiene cabeza, pero se dice que el número 9 es un número, podríamos llamarlo cabalístico, porque como está regido por Ketu, el número 9, aquí vamos a estudiar un poco la numerología aplicada a las cartas natales. Se dice que el número 9 es como un escudo. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender, ¿no? De esta tabla del Vara Chakra, cómo los planetas, los números de los planetas, las diferentes distancias de los planetas crean resultados específicos, tienen propósitos específicos. Al comienzo puede parecer un poco confuso, pero con la práctica podemos hacerlo de una forma más simple. Podemos ver, ¿no?, los niveles, si miramos los niveles de efectos auspiciosos o niveles de efectos inauspiciosos, lo podemos ver en diferentes grados. Podemos ver qué cosa es auspicioso y qué cosa no es auspicioso. Si observamos los niveles, si miramos las flechas aquí, estas flechas, vemos que los niveles de aflicción aumentan poco a poco. Por ejemplo, comer, bloquear, destruir y eclipsar. Si analizamos bien, son niveles de aflicción. Comer, podríamos decir que como que un planeta te quiere comer. Bloquear, podríamos decir que la aflicción aumenta un poco más. Destruir, la aflicción aumenta más. Eclipsar, la aflicción aumenta mucho más. Entonces aquí vemos cómo los niveles de aflicción van aumentando según las diferentes distancias, pero son distancias pares, distancias pares. E incluso los remedios, los niveles de protección, los niveles
Es decir, los niveles de efectos auspiciosos también tienen intensidad. Uno, los números impares, uno soy yo, el 3 sería el consejo, el remedio, el desbloqueo y la protección. Ahí podemos ver también la intensidad de los efectos positivos. Esto hay que tenerlo en mente. Los números pares son los que crean efectos negativos y los números impares son los que crean efectos positivos. Y el máximo, ¿no? El número 9 se dice es aquel que da la protección máxima, que es Ketu. Y sabemos que Ketu es el planeta de la espiritualidad, el planeta que da moksha. Sabemos que Ketu está regido por el señor Ganesh. Y Ganesh es la deidad que da protección, que hace que todo se vuelva auspicioso. Entonces esto es lo que estamos observando, ¿no? Estamos viendo. Si miramos la siguiente diapositiva, aquí tenemos otra clasificación también. En este chakra, en esta tabla podemos ver el Vara Chakra. El Vara Chakra está en la parte izquierda, ¿no? Aquí vemos la clasificación del Sol a Ketu, del 1 al 9. Pero aquí tenemos el Guna Chakra. El Guna Chakra, aquí clasificamos a los planetas según los gunas. Los gunas. Por ejemplo, primero, según la numerología védica, el Sol sería el 1, el Sattva Guna, el alma. Después viene la Luna, que sería otro planeta sátvico. Y después viene Júpiter, que sería otro planeta sátvico. Vemos que del 1 al 3 tenemos los tres primeros planetas sátwicos. Después se dice que viene como un espacio vacío. Un espacio vacío que está regido por Rahu. Aquí vemos que el cuarto, el número 4 sería Rahu. Un espacio vacío. Y después de ese espacio vacío que está regido por Rahu, se activan los otros dos planetas más que serían Rayaguna. Vemos Mercurio, que sería el quinto planeta, y Venus sería el sexto planeta. Aquí observamos que eh, Mercurio y Venus, Mercurio y Venus forman parte de los planetas Rayaguna. Y después de Venus vemos que hay otro espacio que está regido por Ketu, otro espacio que está, un vacío, un espacio vacío que está regido por Ketu. Y vemos que ahí tenemos a los planetas tamásicos, Saturno y Marte. En este caso Marte está regido, también tiene el número 9, Marte. Entonces hay que saber clasificar los números de los planetas a nivel de Vara Chakra y hay que saber clasificar los números de los planetas a nivel de Guna Chakra. El Guna Chakra es fácil de memorizar. Vemos que primero comenzamos con el Sol, Sol, Luna, Júpiter. Tenemos los tres primeros planetas sátwicos. Entonces, para que se active, es como decir los planetas superiores, los planetas intermedios y los planetas inferiores, ¿no? Planetas superiores, Sattva Guna, de ahí hay un espacio, de ahí vienen los planetas intermedios, Mercurio, Venus, Raja Guna, de ahí hay otro espacio y los planetas inferiores, Saturno, Marte. Entonces aquí observamos que son clasificaciones específicas que tenemos que considerar en algunos momentos de la interpretación de la carta de una carta natal. Vamos a usar el Vara Chakra, en otros momentos podemos usar el Guna Chakra y usualmente aquí vemos que efectivamente
los números pares son los que dan efectos negativos. Entonces, el uso del Vara Chakra se manifiesta del Guna Chakra. Se dice que el Guna Chakra no está creado con respecto al orden de los planetas. Entonces, ¿por qué? Porque aquí solo se considera, en el Guna Chakra solo se consideran las gunas de los planetas. Las gunas de los planetas. Entonces, si observamos, si ponemos al Sol como referencia en el Vara Chakra, Marte es el que aconseja. Si ponemos al Sol como punto de referencia, Marte es aquel que aconseja al Sol. El rey es aconsejado a veces por sus ministros, es aconsejado por por el comandante en jefe, ¿no? Y en una chakra, Júpiter aconseja al Sol. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el Sol puede ser aconsejado por los sacerdotes, Júpiter, y el Sol puede ser aconsejado por sus militares. Aquí vemos Sol, Marte, Júpiter. Consejo. Aquí vemos Júpiter puede aconsejar al Sol y Marte también puede aconsejar al Sol. Sabemos que los ministros, los sacerdotes y los militares son los que aconsejan al gobierno, siempre. Aquí podemos ver cómo se clasifica ese orden, ¿no? Entonces, ya sea Marte y Júpiter están tratando de dar consejos al Sol. El quinto planeta se supone es el que da los remedios, ¿no? Aquí vemos el quinto planeta, vemos que sería Júpiter y Mercurio, que dan los remedios al Sol. Júpiter significa, ¿no?, la religiosidad, ¿no? Los negocios, los capitales son los que pueden ayudar mucho al Sol, al gobierno. La buena fortuna ayuda al gobierno. Los capitales ayudan al gobierno. Aquí vemos que tanto Júpiter como Mercurio pueden dar los remedios al Sol. Después tenemos el séptimo, que sería Saturno y Ketu, ¿no? Saturno y Ketu tratan de desbloquear al Sol. Saturno y Ketu, el pueblo puede ayudar. Si el pueblo se rebela, el gobierno cae, ¿no? Saturno representa el pueblo que está a los más alejados. Ketu, los sabios, los renunciantes pueden puede ayudarlo al Sol. Los ritos religiosos pueden ayudar al gobierno. En la antigüedad los reyes hacían ritos religiosos, ritos espirituales, que todos eran ofrecidos a Dios. Entonces aquí vemos que el séptimo planeta está tratando de desbloquear al Sol, que en este caso sería Saturno y Ketu. Entonces, si usamos este lenguaje, es para simplemente comprender cómo se produce la mecánica de estas conjunciones, ¿no? De estas conjunciones. Y por último vemos que Ketu y Marte, ¿no?, los dos planetas de fuego, Ketu y Marte están tratando de dar protección al Sol. Vemos Ketu da protección, Marte también da protección al Sol, ¿no? El ejército protege, Dios protege al gobierno, el ejército protege al gobierno. Entonces ahí podemos ver cómo se van analizando aquí hemos focalizado sobre los efectos positivos. Similarmente se hace sobre los efectos negativos. Similarmente podemos hacerlo sobre los efectos negativos. Entonces el primer foco
de análisis es siempre ver, en la mayoría de casos, es siempre ver los remedios. Los remedios. Siempre se mira el quinto planeta, ya sea del Vara Chakra o de alguna chakra, usando esta tabla. Son los planetas que dan remedios. Podemos ver también los efectos destructivos de los planetas, los efectos destructivos si analizamos los pares. Vemos, por ejemplo, si miramos aquí, ¿cuál es el planeta que quiere afectar al Sol, que se lo quiere comer al Sol? ¿No? Vemos que es la Luna, ya sea en Vara Chakra y en Guna Chakra, la Luna quiere afectar al Sol. Aquí vemos, es la misma y es negativa. Se dice que uno necesita comer para sobrevivir. Tiene que comer algo, tiene que consumir algo. La luna quiere consumirla al sol y vemos, y efectivamente, la luna es la que refleja los rayos del sol. O sea, es como que tomara la luz del sol y la mantiene. Es como si le estuviera quitando la luz del sol para que pueda brillar por sí misma. Vemos que el cuarto planeta es el que quiere bloquear al Sol, es el que es como decir el Vádaka, el Vádaka. Vemos que Mercurio quiere bloquear al Sol, Rahu quiere bloquear al Sol, estos son los que, ¿no? Supongamos una persona nace con Rahu Sol, es negativo. Vemos que acá el Sol está bloqueado completamente. O Mercurio Sol, ¿no? Son los que son como los que quieren bloquear al sol. Aquellos que quieren destruir al sol, por ejemplo, aquí vemos Venus, tiene un efecto doble. En el Vara Chakra, el sexto planeta es Venus y en alguna chakra el sexto planeta es Venus. Entonces aquí vemos que Venus, cuando está en conjunción, por eso se dice, cuando una persona nace con el Sol, Luna en conjunción, se activa Mavasya. Es una combinación muy negativa nacer con el Sol y la Luna en conjunción. Aquí también se ve, si uno nace con Venus, Sol en conjunción, es muy negativo. Aquí Venus quiere destruir al Sol. Entonces aquí ya podemos observar que la conjunción Luna-Sol es negativa. La Luna se la quiere comer al Sol y Venus quiere destruir al Sol. A veces uno puede decir, ah, sí, mira, Venus Sol en conjunción es positivo. No, es una combinación negativa. Todas las personas que nacen con Venus Sol en conjunción, el Padre es destruido. El Sol es destruido. Aquí podemos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sol, se dice que la casa 6, o sea, el Sol sería, el sexto planeta sería como la casa 6, el octavo planeta sería como la casa 8. Entonces el sexto planeta en este caso, ya sea en el Vara Chakra y en alguna chakra, es el mismo planeta, es Venus. Venus. Y aquí vemos también que la luna en el Vara Chakra y en alguna chakra, la luna tiene un efecto doble. Por eso las conjunciones Sol-Luna son negativas y las conjunciones Venus-Sol son negativas. Solo que hay una diferencia. La luna se lo quiere comer al Sol, en cambio Venus quiere destruir al Sol. Ya vamos a poner algunos ejemplos. ¿Y por qué Venus es negativo? Porque sabemos que Venus en el zodiaco natural rige Tauro, que sería la casa 2, y rige Libra, que sería la casa 7. Y sabemos que la casa 2 y la casa 7 son casas Maraca. Casas Maraca significa son casas de muerte.
La casa 2, la casa de muerte. La casa 7 se conoce como casa de muerte. Si uno come mal, se muere rápido. Sabemos que la alimentación está relacionada con la longevidad, está relacionada con la alimentación. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre la casa 2 y la casa 7? Ambas son casas de muerte. Si uno come mal, se muere rápido. Casa 7, sexo. Si uno hace mucho sexo, también se muere rápido. Entonces ahí podemos ver, por eso Venus se dice que es el maraca natural del zodiaco y rige Tauro y Libra, que son la casa 2 y la casa 7 del zodiaco natural, que son casas maraca. ¿Eso qué cosa significa? Tiene el poder de matar. Venus tiene el poder de matar. Venus es aquel que causa nacimientos, pero también es aquel que mata. Venus. Si uno come mal, muere rápido. Si uno se dedica mucho a la gratificación de los sentidos, se muere rápido. Esa es la característica de el Venus que destruye al Sol. Y por otro lado tenemos el octavo planeta, que en este caso sería Rahu. Por ejemplo, en el Guna Chakra, Rahu quiere eclipsar al Sol y en el Vara Chakra, Rahu quiere eclipsar al Sol y en el Guna Chakra, Saturno quiere eclipsar al Sol. Por una parte, Saturno quiere desbloquear al Sol, pero por otra parte, Saturno quiere eclipsar al Sol. O sea, vemos que Saturno tiene este doble efecto sobre el Sol. Por un lado lo quiere desbloquear, pero por otro lado lo quiere eclipsar. ¿Y en qué momento se interpretan estos efectos? Esto lo vamos a aprender. En una carta natal, el Sol puede estar desbloqueando Saturno puede estar desbloqueando al Sol. En otra carta natal, Saturno puede estar eclipsando al Sol. Esto lo tenemos que ver en la carta natal. Entonces se dice que el octavo planeta es como un eclipse. Nosotros tenemos la costumbre de ver los diferentes eclipses del Sol y la Luna, pero no necesariamente solo el Sol y la Luna son eclipsados. Todos los planetas pueden ser eclipsados como el Sol y la Luna. Todos pueden ser eclipsados como el Sol y la Luna. Y usualmente esto sucede cuando el octavo planeta hace conjunción con el planeta que se usa como punto de referencia. A veces podríamos decir, ¿no?, que el octavo planeta en alguna chakra, en este caso que es Saturno, es aquel que da un eclipse absoluto, pero aquel que causa, ¿no?, que un eclipse total es Rahu. A veces estas combinaciones planetarias, a veces no la podemos comprender, ¿no? A veces vemos que por un lado Saturno puede eclipsar al Sol y por otro lado Rahu también puede eclipsar al Sol. Solo que en qué momento se usa el Vara Chakra y en qué momento se usa el Guna Chakra. Entonces, si uno analiza estas tablas, podemos comprender las cosas, cómo se están manifestando. Se dice que eclipsar significa ignorancia. Se dice que el eclipse crea ignorancia en un nivel alto. En un nivel alto. Si nosotros podemos poner también al Sol como casa 1, podemos poner al Sol como punto de referencia, como en las diferentes casas, podemos analizar las diferentes casas del Sol también. Por ejemplo, en esta tabla vemos que el tercer planeta, que indica consejos, Marte, Júpiter, y el quinto planeta, que sería Júpiter,
y Mercurio son los planetas, ¿no? El Marte y Júpiter que dan consejos y Júpiter y Mercurio que dan el remedio son los planetas que dan las mejores soluciones para la aflicción del Sol. Cada vez que uno tiene una aflicción planetaria, hay que buscar, usando estas tablas, buscar cuál se vuelve el tercer planeta o cuál se vuelve el quinto planeta para los mejores remedios. Se dice que el séptimo planeta es aquel que abre todas las puertas. Acá dice, séptimo planeta es el que desbloquea. Por ejemplo, aquí podemos ver una aparente contradicción. En el Guna Chakra, Saturno eclipsa al Sol, pero en el Vara Chakra, Saturno desbloquea al Sol. Aquí vemos. ¿Cómo interpretamos esto? Se dice que el séptimo planeta es el que abre todas las puertas, es el que saca el seguro de las puertas. En el séptimo planeta, en el Guna Chakra, Ketu desbloquea al Sol. Es el que tiene las llaves. ¿No? Y este mismo Ketu en el Vara Chakra es el noveno planeta que es el que da protección al Sol. Entonces, se dice que si uno usa los remedios del noveno planeta, nos ayuda a prevenir los problemas desde el comienzo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a usar estas tablas para protegernos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a usar estas tablas para poder protegernos nosotros mismos. Entonces vamos a explicarlo paulatinamente. Ahorita estamos en la introducción, vamos a explicar cómo se usan estas tablas, vamos a analizar las 9 tablas que surgen de este chakra principal para poder aplicarlo en las diferentes cartas astrales. Esto lo vamos a hacer en el siguiente video.